Hola, ¿qué tal? Bienvenidos finalmente el video que les prometí sobre Suiza y sus relojes. Ya en un video precedente les hablé sobre Swatch y de la importancia que tiene esta marca para Suiza y para la industria relojera en general. Ajá, pero ¿cómo se llegó ahí? ¿Cómo es que Suiza llegó a ser el país de los relojes? Tiene que ver mucho con la religión. Ujú. Y es que en Suiza el tema de las religiones es bastante particular. De hecho, las personas simplemente con tener una confesión deben pagar impuestos para la manutención de esa iglesia. Incluso desde que tienes un hijo en Suiza, cuando lo registran en el hospital, ya te preguntan cuál es su religión. O sea, tú debes decir cuál es la confesión de tu hijo desde el hospital. Por supuesto, puedes elegir decir sin confesión y que bueno, ya decida cuando esté grande. Pero ¿cuáles son las religiones más populares de Suiza? Bueno, de hecho, lo que más abunda en Suiza son los católicos. Con un 35,8%, los evangélicos reformados son el 23,8%. Pero un momento, cuando digo evangélico reformado, no me refiero a los evangélicos que en Latinoamérica conocemos. Sí, de esos también hay en Suiza, pero son realmente más que todo iglesias extranjeras. Pues sí. Entonces, ¿por qué se llaman evangélicos reformados y por qué también son considerados protestantes? Pues entonces tendríamos que irnos a aproximadamente el año 1500. En ese periodo había un proceso de reformación. Si tal vez has escuchado hablar de Erasmus de Rotterdam, que era de los Países Bajos, pero él estuvo en Suiza, de hecho, él murió en Suiza. Y él influenció a personas como Zwingli y sucesivamente Johannes Calvin. Zwingli era un sacerdote de la Iglesia Católica, pero él, visto los temas que tocaba Erasmus de Rotterdam, criticando las opulencias de la Iglesia Católica, pues él decidió que las misas no se debían dar más en latín, que las misas debían hacerse en la lengua local, o sea, en alemán. Entonces él decidió hacer la primera traducción de la Biblia. La tradujeron al alemán con un grupo de literatos y teólogos que se encontraban en la ciudad de Zúrich. Una vez que estaba traducida la Biblia al alemán, él le dio una especie de poder a las personas para que la Iglesia Católica o los líderes de esta iglesia no pudieran hacerles creer cosas que no estaban dentro de la Biblia. Por ejemplo, la iglesia en la Edad Media le decía a los ciudadanos que si ellos compraban títulos cuando murieran, ellos podían mostrar esos títulos como una especie de carnet que los acreditaba para subir al cielo. Y el limbo sería el lugar donde iban a decidir si iban al infierno o al cielo. Pero bueno, no estamos aquí para criticar a la Iglesia Católica, simplemente estos son hechos históricos que están en todos los libros de la Edad Media y que la misma Iglesia Católica no solo no ha desmentido, sino que ha pedido hasta disculpas por ello. Entonces, cuando hablamos del reformismo en Suiza, hablamos de sacerdotes católicos que decidieron no hacerle más caso y no responder más a la autoridad del Vaticano. Simplemente decidieron seguir siendo religiosos, seguir dando sus misas, pero sin todas las adiciones que incluyó el Vaticano. Entonces, una iglesia reformada tiene una misa idéntica a la católica, de hecho es muy parecida, pero ellos no hacen el ritual de la hostia, no te debes confesar, porque ellos también pensaban que la confesión hacia un cura también era una manera de la iglesia tener saber todo lo que pasaba dentro del pueblo, porque a través de la confesión, pues todas las personas iban a contarle todo a el sacerdote.
Tampoco te debes arrodillar durante la misa, pues ellos lo conciben como que la gente se está arrodillando hacia la imagen o hacia el mismo sacerdote. Entonces, ellos arrodillarse no está contemplado tampoco dentro de la misa. Pero sobre todo, esta reforma está basada en eliminar las opulencias y en toda la concentración de dinero de la Iglesia Católica. Zwingli logró tener mucho apoyo de la población y de las autoridades de Zúrich en su época. De hecho, logró en la corte, ya que presentó pruebas que para él era la Biblia traducida, donde en ningún lugar decía que un sacerdote no podía casarse. Y un par de décadas más tarde llega este mismo movimiento bajo el liderazgo de Johannes Calvin a la parte francófona de Suiza, específicamente a la ciudad de Ginebra. Cuando Johannes Calvin tenía una misa, quería que todos los súbditos llegaran temprano. Él odiaba la impuntualidad. Tal vez por ahí podríamos entender también por qué los suizos son tan puntuales. Pues él comenzó a dar multas a quien llegara tarde a la misa. Y para ayudar a la gente a llegar temprano a las misas, mandó a poner relojes por toda la ciudad. Pero recordemos que la Iglesia reformada odia las opulencias. Eso que hoy en día llamamos show off no va para nada con los principios y la base sobre la cual se funda el reformismo suizo. Incluso hoy en día, muchos extranjeros notan que los suizos visten de colores uniformes de manera muy recatada y tratan de no llevar el nombre de la marca de sus prendas para que no parezca ostentoso. Ya que los súbditos no debían llegar a la iglesia mostrando sus mejores atuendos y joyas, los joyeros empezaron a entrar en crisis. Pero encontraron una solución. Ya que para Calvin era tan importante que las personas llegaran temprano a la iglesia, el reloj era permitido. Y así los joyeros comenzaron a trabajar también con relojes, ya que los diamantes y rubíes son de un material más duradero, se usaban también hasta en el engranaje de los mismos relojes. Pero la parte exterior también iba decorada al final del día, así que las personas podían mostrar sus cadenas y en vez de un dije, un reloj colgante o un reloj de pulso. Y así, toda la industria relojera en Ginebra se mezcló con la joyería, al punto que incluso hoy en día, para los suizos, la joya más importante sigue siendo el reloj.